Bueno, boas tardes, de novo, despois de, supoño que un xantar agradable para todo o mundo. Estamos de volta para falar dun asunto que creo que interesa a moita xente, pero sobre todo aos autores e a súa obra. O título desta ponencia da tarde, o marco legal dos dereitos de autor e a propiedade intelectual. Vou vos, en primeiro lugar, presentar a quen me acompaña na mesa. Vou empezar pola dereita, de dereita a esquerda. O máis á dereita é Rubén Gutiérrez, que ven representando a unha entidade de xestión de dereitos de autor, neste caso a SGAE, e ele dende o ano 2013 responsable de investigación e desenvolvemento na SGAE. E a súa esquerda está Juan Carlos Fasero, que é o responsable de demarcación territorial do noroeste da mesma entidade de xestión, a SGAE. A miña dereita, máis próximo, está Antonio Fernández, que é director xeral de ADEPI, que é a organización que integra as 8 entidades de xestión. Isto é aquela asociación que agrupa esas 8 entidades de xestión que regula o marco, nunha palabra, dos dereitos de propiedade intelectual. E a miña esquerda está Mónica Sevil, que é unha abogada independente, especialista en materia de dereito do entretemento, propiedade intelectual e industria e dereito das novas tecnoloxías. Fixéronme tanto Antonio como Mónica unha petición durante o xantar que participedes, por favor, que é importante que eles sepan aquelas dúbidas que tedes, o que vos interesa, porque metémonos nun mundo complicado, complexo, estuvemos falando e realmente dá para moito, pero queren saber que inquietudes tedes vos, que vos preocupa, que vos interesa, que queredes saber. Por lo tanto, creo que na medida do posible, canto máis aberta xeña esta ponencia, vai ser moito mellor para todos. Eu pedinlles, en primeiro lugar, que fagan ou que fixen a súa posición inicial, cada un deles, para que todos teñamos claro de onde partimos. Despois haberán moitos máis debates que podremos abrir, porque hai unha cantidad de debates moi productivos, eu creo que para todo o mundo, e moi interesantes. Así que, vou empezar por Rubén, para pedir que todo o mundo, concisamente, pero claramente, fixe unha posición sobre o marco legal da propiedade intelectual agora mesmo neste país. Adiante, Rubén. Bueno, pues en primer lugar, pediros disculpas por no poder expresarme en gallego. No pasa nada, tranquilo. Bien que me gustaría. Pero, y en segundo lugar, dar la enhorabuena por la organización de estas jornadas, ¿no?, que resultan absolutamente necesarias para la articulación y mejora profesional del sector. Dicho esto, tengo que decir que yo no represento como tal a la SGAE, yo soy un trabajador de la Fundación SGAE, donde llevo el departamento de investigación y desarrollo, llevamos la parte de estudios, formación y publicaciones, y para bien o para mal no tengo ni idea de leyes. Yo bastante tengo ya con ser economista como para saber algo de leyes, con lo cual mi aproximación hacia la propiedad intelectual es una aproximación que viene precisamente desde lo económico, ¿no? Y cuando uno estudia la historia de la propiedad intelectual ve que evidentemente está absolutamente relacionada con el hecho económico. Es decir, todos somos conscientes de que la cultura y las artes y, según el desarrollo ya de los últimos siglos, los así llamados productos culturales tienen un enorme valor, un valor de uso, un valor que en términos hegelianos hace que nuestras almas se eleven, hace que las sociedades sea más fácil tener una cohesión social, generan identidad, una serie de valores tremendos. Pero además de ese valor de uso, está también el valor de cambio. Y precisamente la propiedad intelectual nace a finales de los antiguos regímenes, ¿no?, con los procesos revolucionarios a finales del 18, acompañando precisamente el desarrollo del sector principalmente de editorial y libros, ¿no? Es decir, empieza a generarse ya un valor de cambio y, lógicamente, los autores quieren participar de ese valor, ¿no? Y de alguna manera la legislación, principalmente la europea, en cierto modo también la anglosajona, pues hace que el autor esté cerca del desarrollo de su obra. Bien, pasamos del siglo XVIII al siglo XXI.
y vemos que efectivamente el valor de la cultura y las artes, ese valor intangible, sigue siendo un valor tremendo, pero vemos también cómo tiene, por otro lado, un valor de cambio cada vez más grande, dado que en buena medida los contenidos son los impulsores de un montón de nuevos desarrollos de negocios. Desarrollos de negocios que, paradójicamente, se olvidan precisamente de que el punto de partida de ese valor que generan para determinadas industrias, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, incluso toda la parte ya 2.0, etcétera, se generan un montón de actividad, un montón de valor que deviene también en valor de cambio, en beneficios económicos para terceros, beneficios de los que lamentablemente el autor apenas participa de los mismos, ¿no? Estamos en un momento en el que las artes, la cultura, tienen, bueno, pues la han tenido tradicionalmente tres grandes fuentes de financiación. Por un lado, el Estado, el sector público. Por otro lado, el mercado. Y por otro lado, digamos, la sociedad civil a través de los mecanismos del patrocinio y mecenazgo. Bueno, estamos viendo cómo el Estado, el sector público, está dando pasos atrás cada vez más acelerados conforme a la financiación de la cultura. Vemos cómo el mercado, que se podía desarrollar, pero precisamente con este cambio de paradigma tecnológico tenemos el gran problema de la imposibilidad de monetización, ¿no? Se genera mucho valor, pero ese valor al final no se transforma en monedas, ¿no? No se transforma en ingresos que permitan precisamente seguir moviendo la rueda del desarrollo del negocio. Y tenemos, por otro lado, la sociedad civil a través del patrocinio y mecenazgo, que como todos saben ustedes, la prometida ley de patrocinio y mecenazgo pues ha quedado en poco más que una pequeña modificación de lo que ya había, ¿no? Es precisamente en este contexto en el que los derechos de autor suponen una fuente de financiación muy importante. Si comparamos, por ejemplo, las cifras de recaudación del conjunto de las sociedades de gestión colectiva de este país hace 2 años, bueno, pues suponen prácticamente una tercera parte de todo lo que en el Reino Unido se ingresa a través de patrocinio, ¿no? Es decir, nos están diciendo siempre, no, hay que ir al patrocinio, hay que ir a la sociedad civil, hay que salir de lo público, ir a lo privado. Bueno, pues efectivamente la propia propiedad intelectual genera una serie de recursos para los autores y para el conjunto del sector que en estos momentos creo que son más importantes que nunca, ¿no? Y con este pequeño esbozo de las dinámicas económicas que estarían detrás de la propiedad intelectual, creo que ya puedo acabar esta primera intervención. Muchísimas gracias. Adiante, sí, Juan Carlos Fasero. Bueno, pues eu non sei por onde empezar, realmente. Pensemos en situación actual. Si pensamos en situación actual, eu falaría, basicamente, eu partiría de 3 tópicos, ¿no?, que nos poden marcar cal é a situación actual. O primeiro tópico sería que desto non se pode vivir, ¿no? O segundo tópico sería que a cultura non está subvencionada. Terceiro tópico, que el acceso a la cultura debe ser gratuito. Entón, eu creo que se juntamos esas 3 referencias nos dá como está el tema de la propiedad intelectual en este país, ¿no? É dicir, é unha cuestión, non vou decir educativa, porque parece que todo é educativo e non estou de acordo, é unha cuestión de costumbre, máis ben, non? É unha cuestión de costumbre, desde o meu punto de vista, derivado da historia máis reciente deste país, é dicir, non me vou a remontar ao século XVIII, pero sí me podo remontar ao ano 78, por exemplo, e de como, en determinados ámbitos políticos, se decidiu que a cultura tiña que salir á rúa, tiña que salir á calle. Entón, eso generou, sumado ao tópico 1, decir, de que desto non se vive, pues generou a sensación de que realmente tú, aparte desto, a que te dedicas, ¿no? O sea, tú eres poeta, pero aparte en que trabajas, ¿no? Entón, como se supón que xa tes un traballo, pois se supón que o que tú fas, pois lo regalas al mundo, ¿no? E non é así. Entón, unha sociedade de gestión de dereitos, bueno, as 8 sociedades que hai en España, basicamente o que se dedican é a procurar defender os intereses dos seus socios, en este caso autores ou
partícipes da produción ou do que se generan os dereitos de autor. En España realmente hai 4 asociacións de dereitos autorales, as outras 4 son de derivados, por decirlo así. Despois aquí lo explicará mucho mejor. Eu creo que ese é o punto de partida. Entón, o que nos genera é que realmente, se pensamos no marco xurídico, ao final o marco xurídico é o único que fai que a xente pague. É dicir, se non houvese marco xurídico, desde logo a xente non pagaría. Porque seguimos considerando eso. Entón, o que generalmente nos atopamos é esta persona que non entende por que ten que pagar dereitos de autor e non concibe que se xa comprou o CD e ese CD xa o ten comprado e cando comprou xa pagou dereitos de autor porque cada vez que pon no bar ten que volver a pagar. Ese pode ser un exemplo. E despois, o segundo tópico de que a cultura non está subvencionada é falso tamén. Eu creo que a cultura está moi subvencionada e iso tamén deriva precisamente nesa percepción de que, como entendamos por subvención, vos vou dar un dato. Se analizamos o consumo de música desde o ano 2001 hasta o ano 2013, datos de 14 que saldrán agora, pero o 14 foi mellor que o 13. Se analizamos eso, o que vemos é que no consumo de música, é dicir, que compra de CDs, escoitas digitales, a cifra baixa desde o ano 2001 de 650 millóns de euros a 140 millóns aproximadamente, de forma constante. Se analizamos, por exemplo, a música en directo sube sin parar hasta o ano 2008. E a partir do ano 2008 empeza a baixar. Por qué? Pues porque en el año 2008 hai unha cosa que se chama crisis e as administraciones públicas dedican mucho menos dinero a la cultura. Por lo tanto, empeza esa caída. Entonces, hai o que é o consumo real, é dicir, que o consumo real foi baixando desde ese ano 2001 e hai un consumo patrocinado, subvencionado, que empeza a caer cando hai menos fondos para dedicar á cultura. Sin falar de outro tipo de políticas como o cambio da lei de propiedade intelectual, como o tema do IVA, é dicir, esos son, para min, cuestións adicionais, porque non é o máis gordo. O máis gordo é a falta de cartos que empezou a fluir desde o ano 2008. Entonces, tamén é verdade que hasta o ano 2008, curiosamente, non había unha discusión tan grande referente ao tema da propiedade intelectual. É dicir, realmente a propiedade intelectual, o gran debate, aparte da piratería como tal, ten que ver tamén ca caída de inversión pública. E o terceiro tópico é eso, é dicir, el acceso que a la cultura tiene que ser gratuita, pues eu penso que non. É dicir, un autor que habitualmente en este país, comparándome con outros países, estamos falando de España, pues un autor aquí generalmente non está remunerado, está falando no audiovisual. E no audiovisual en partes, porque de feito en moitos negociados de audiovisual o que se fai é reducir o tipo de contrato a base de incremento, de no decremento na parte de dereitos de autor. É dicir, un guionista, por exemplo, según en que traballe, pode percibir dereitos exclusivamente a parte de dereitos editoriais, ou, polo menos, si hubo unha minoración respecto ao que ganaba por un encargo de guión, o que foi ganando, pero como vas a tener derechos de autor, e un artista, un músico obviamente non, un compositor, pois é rarísimo que exista un encargo de obra, é unha cousa moi rara, polo cual generalmente un autor un autor musical solo cobra os dereitos de autor, e un autor teatral, en caso de que a compañía sea del, pois ten outra suerte, pero en caso de que a compañía non sea del, pois basicamente o mismo, é dicir, solo 6 representacións ou cosas así. Co cual, os autores comen, é dicir, teñen a complicación de que queren comer, queren vestirse, queren comprar coches, en fin, unos locos, ¿no? Entonces, esa situación. Despois, o que para terminar esta parte da exposición, sí me gustaría facer outra reflexión, e é que estamos falando de dous planetas, é dicir, aquí hai dous planetas legislativos, un é o marco europeo e outro o marco norteamericano, que non teñen absolutamente nada que ver, é dicir, é unha guerra abierta entre Estados Unidos, o mundo anglosajón e o mundo do que se chamaba el eje franco-alemán, ¿no? Es decir, aquí sabéis que fai anos, cando hubo unha discusión potente
con marco como es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, pues Estados Unidos apoyaba a Europa de que Europa precisamente subvencionaba o produto cultural, co cual o produto norteamericano, pois lóxicamente tiña máis dificultades para entrar en Europa. Entón Francia se sacou de la manga unha palabra que era la excepción cultural, ¿no? O sea, nos subvencionamos porque nos temos unha excepción cultural. Eso implica que digamos que hai unha diferenciación entre a palabra cultura e a palabra entretenimiento, ¿no? En Estados Unidos son máis prácticos e es entretenimiento e punto, ¿no? Entonces, que ocurre? Que, por exemplo, co tema da crisis, co tema da piratería, o que sí é moi preocupante é que se facedes un análisis do que se está escoitando, do que se está vendo, maioritariamente gana o mundo anglosajón. Por qué? Porque o produto está ben feito. É dicir, o produto que nos chega aquí das series norteamericanas, das películas norteamericanas, dos discos norteamericanas, está producido fora. É dicir, aquí non costa nada, simplemente distribución e punto, ¿no? O produto español hai que producirlo. Entonces, si temos dificultades de financiación, difícilmente podremos producir, por lo tanto, difícilmente podremos competir. E aí é onde está a guerra, ahora mismo, ¿no? Es decir, a guerra está en que se foi derivando, por un lado, ca primeira tandada que foi en torno ao ano 2001-2002, que foi cando empezaron a pechar os grandes sellos nacionales, e as multis seguían producindo desde Estados Unidos. O que deixaron foi de producir produto español, pero siguen producindo, porque Taylor Swift se sigue vendendo, ¿no? Pues esa serie de caídas o que fai é que o mercado de producto nacional se teña reducido unha barbaridade. Entonces, tamén no anuario de SGAE, si vedes as cifras da evolución, por exemplo, dos últimos 50 discos por ano, pois si había un empate no ano 2008 entre produtos españoles e produtos norteamericanos, ahora os americanos nos ganan por goleada, ¿no? Por qué? Porque aquí hai menos capacidade de producción. E todo eso está derivado do noso marco xurídico, da aplicación do marco xurídico, porque non é unha cuestión de leyes, e leyes hai para dar e tomar, o sea, é unha cuestión de aplicación, ¿no? De que se apliquen. E todo eso que nos coloca nunha tesitura difícil. Perfecto. Antonio. Bueno, también me quiero disculpar por no poder dirigirme a la audiencia en galego. Eso me hubiera gustado mucho también. Falo un poco galego, pero prefiero hablar en castellano. Muchas gracias por la invitación y por esta magnífica iniciativa. Y también muchas gracias por permitirme compartir mesa con mis compañeros de mesa, que son algunos muy queridos por el trato de años que tenemos ya y otros pues, que he conocido y que también ha sido para mí un gran placer. Yo también, como Rubén, soy economista y también veo mi negocio desde la expectativa económica, aunque con un contexto jurídico muy importante, y esto también me ha hecho pues, ejercer o desarrollar una serie de competencias en materia y tal, que nunca intentan entrar en competencia con los verdaderamente expertos jurídicos como Mónica, pero que me obligan a tener un conocimiento global del marco regulatorio español y europeo, no nos olvidemos de Europa, que condicionan nuestra actividad. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho Rubén y lo que ha dicho Juan Carlos hasta ahora. Pero yo estoy contaminado, un poco contaminado, porque mi actividad fundamental es defender la gestión colectiva. Y al estar contaminado, lo reconozco de primero y lo pongo encima de la mesa. Voy a defender la gestión colectiva, porque en el contexto digital la gestión colectiva es más importante que nunca. Y algunos agoreros que intentan cargarse la gestión colectiva precisamente lo que pretenden es argumentar que hoy en el contexto digital ya no es necesaria la gestión colectiva, porque es más fácil poner en contacto al titular con el usuario. Y esto es una realidad falsa. Para mí, en este contexto económico de las industrias culturales, quiero poner en valor los números de nuestra industria. Hay un poco de baile con los números, pero casi hay consenso de que nuestra industria factura en torno a 35.000, 40.000 millones de euros. Estamos hablando alrededor del 4% de nuestro PIB. La gestión colectiva factura en España
aproximadamente unos 400 millones, quizás menos, 360 y pico millones. Menos del 1% del total de industrias culturales. Sin embargo, todas las industrias culturales descansan sobre la piedra angular que representa la gestión colectiva. ¿Por qué? Porque a través de la gestión colectiva retribuimos a gran parte de los profesionales, de los cientos de miles de profesionales que viven de las industrias culturales. En España, más de 750.000. Por eso decía que estoy contaminado porque defiendo las industrias culturales desde la concepción de la gestión colectiva, porque es mi trabajo, pero además porque estoy convencido. Y esto es un debate que se suele obviar, porque es cierto que algunas de las entidades de gestión a las que agrupan a DEPI y propia DEPI, pues tenemos algunos problemas de reputación que tenemos que trabajar, pero también es cierto de que ha habido una estrategia deliberada por parte de un conglomerado para diluir esta gestión colectiva como un elemento, digamos, a extinguir para que grandes grupos de distribución, mayoritariamente norteamericanos, como comentaba Juan Carlos, pues tengan el control de los contenidos audiovisuales europeos. Y esta es una realidad que nos preocupa. Vuelvo a insistir, la gestión colectiva es la única capacidad que tiene el pequeño autor, el pequeño titular de derechos de propiedad intelectual, para estar en igualdad de condiciones en su negociación con los grandes tenedores de distribución de contenidos. Y por eso vengo a defenderla y a acreditarla y, de alguna manera, a ponerla en valor en la charla de hoy. También estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado Juan Carlos sobre si la cultura es gratis o tal, y yo creo que esto es una gran mentira. La cultura gratis no existe. El todo gratis no existe. Lo que hay es un desplazamiento de la cadena de valor hacia otros players, otros jugadores, que gracias a la explotación de contenidos de terceros se están lucrando. Y el usuario tiene la percepción de que está accediendo a cultura de forma gratuita. Pero esto también es falso. De alguna manera está pagando por esta cultura. Y está retribuyendo a un tercero para que explote contenidos de los que no tiene autorización de los titulares. Es falso que la cultura sea gratis. El todo gratis es absolutamente falso. El usuario siempre paga por ello, aunque no sea una retribución económica por la propia transacción. Paga en forma de privacidad, de venta de sus datos personales, de cualquier manera. Y siempre hay alguien que está poniendo la mano gracias al trabajo de los demás. No lo olvidemos, por favor. Y los grandes beneficiados son los grandes conglomerados que hoy permiten que haya alguien que se pueda permitir el lujo de pagar 22.000 millones de dólares para adquirir WhatsApp. Los grandes beneficiados son los que se pueden permitir el lujo de hacer estas inversiones para ir adquiriendo plataformas de distribución de contenidos, cuyo gran activo son precisamente los activos que hacen otros. Pero pagando menos por estos activos, yo tengo más dinero para adquirir activos que me interesan para distribuir. Y encima tengo el apoyo del presidente de los Estados Unidos, que públicamente defienden a las 4 corporaciones que dominan nuestro mundo. Y nosotros lo único que hacemos es mirarnos a la cara y decir, oye, pues a lo mejor tal, porque es que son empresas muy importantes. Pues sí, lo son, pero controlan nuestro mundo y hemos perdido la batalla en Europa y, por supuesto, en España. Y si no nos defendemos con los instrumentos que tenemos, que son bastantes, pues nos van a laminar, porque lo único que nos queda son las autopistas de telecomunicaciones, pero sobre todo es la creación, y nos la tenemos que proteger. Sí.
Primero es la posición que yo tengo personal desde un punto de vista como gestor de industrias culturales, tal, pero en Europa tenemos mucho que aprender de lo que el ámbito proteccionista, intervencionista, que tiene de sus, lo que comentaba Juan Carlos, a ellos le llaman entretenimiento, pero bueno, al final también son industrias culturales, ¿no? Por supuesto, claro. También muy subvencionadas, apoyadas, tal. Antes lo comentaba en la comida, o sea, nuestro cine, con todas las ventajas y desventajas que tiene, pues no puede competir con las industrias europeas de producción cinematográfica, porque las ayudas fiscales hay unas diferencias del 20%. El ámbito de los videojuegos pasa exactamente lo mismo, y en otros muchos productos culturales pasa exactamente lo mismo. O sea, no estamos hablando de que en Europa no tengamos instrumentos para competir entre nosotros, porque al menos cada país hace un esfuerzo y tal. Tenemos que darnos cuenta de que, además de infraestructuras, que está muy bien que las hayamos desarrollado y que sigamos apoyando por estas, si perdemos el control de los contenidos que circulan a través de estas infraestructuras, lo hemos perdido todo, porque ya hemos perdido las plataformas de distribución. Os pregunto a la audiencia si conocéis alguna plataforma de distribución de contenidos europea. Spotify, la única. Una. Y puede competir con Google Play, con Google o con iTunes. No puede casi competir en términos de tamaño. En Estados Unidos no. No le dejan. Yo desgraciadamente no lo veo así. Yo estoy en Bruselas. Pero es que yo desgraciadamente no lo veo así. Yo he estado en Bruselas, voy a Bruselas una vez al mes. Allí coincido muy a menudo con Adriana, de la Fundación SGAE. Y ella opina lo mismo, creo que opina lo mismo que yo, que somos muy críticos con la situación y la falta de percepción. Ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento Europeo un informe de opinión sobre la reforma de la Directiva del Copyright del 2001, y el Parlamento está muy fragmentado, muy fragmentado. Y los lobbies tecnológicos y los lobbies de las grandes corporaciones norteamericanas están haciendo una labor de concienciación a algunos colectivos que a mí me sorprende muchísimo. O sea, que el Partido Pirata, que tiene grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, defienda tesis como las que defiende. Yo solo lo explico con o que se han vuelto locos o que están fuertemente financiados por las grandes corporaciones norteamericanas. Oye, yo no veo, y no quiero poner a que parezca mi discurso una especie de ver conspiraciones debajo de las mesas. Es que es imposible poder entender que haya una iniciativa legislativa que parte de un eurodiputado del Partido Pirata en los términos que lo está planteando. Es que parece imposible, como si las plataformas de distribución y las tecnológicas no existieran en la sociedad de la información, como si hubiera un conflicto entre los ciudadanos y los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Es que lo ha dicho Juan Carlos muy bien. Es que el titular tiene que vivir de su trabajo. Hay dos maneras de hacerlo. Si es un producto de alta rotación y tal, y muy novedoso, pues a través de la compra directa del derecho. Pero luego, cuando el producto deja de tener la prevalencia de la novedad, hay otros mecanismos que permiten al titular cobrar de forma diferida por un trabajo que se sigue generando actividad económica. Es que el error es creer que yo cobro por algo que no genera ninguna actividad económica. No, oiga, es que yo pretendo cobrar una parte de la actividad económica que está generando otro gracias a mi contenido. Y esto pasa en mayor medida en función de la ventana de distribución del contenido, pero a lo mejor a los 30 años sigue pasando. O es que por el hecho de que los Beatles
ya estén en el umbral, o pudieran estar en el umbral digamos, de vencimiento de los derechos de propiedad intelectual, no se seguiría generando actividad económica. Por supuesto. Y esto como cualquier otro. Tal. Es que estoy viendo cosas con el tema de las obras huérfanas o las obras de dominio público. Es que es incierto que no haya actividad económica, por favor. Hay actividad económica. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo me llamo Google, puedo explotar de forma económica los contenidos por el simple hecho de ser de dominio público y no le revierto al Estado parte de los beneficios que gracias al dominio público estoy generando en mi bolsillo. Pues esto es lo que está discutiendo, señores. Esto es lo que está discutiendo en Europa y también en España. Perdonadme. Vamos a continuar con Mónica. Hola, buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias por haber sido invitada a este evento y por su generación, que creo que es muy importante, porque las reuniones de gente interesada por el mercado cultural y por los autores y por la propiedad intelectual siempre dan lugar a ampliar los conocimientos y a poner en común ideas y salir siempre todos, además de más instruidos, con nuevas ideas y nuevos impulsos. Yo quería un poco poner, bueno, os he traído los datos últimos del Observatorio de la Piratería de 2014. No los voy a leer porque creo que los podéis leer todos, son apabullantes. O sea, el 21, o sea, 1.831 productos, 6.773 millones en música, en películas, en fin. Ahí tenéis los datos que son apabullantes. A ver, yo sí soy abogada, no os voy a dar una lección de derechos de autor. Los derechos de autor nacieron en la época, como ha contado nuestro compañero de la Fundación Autor, cuando cayeron los regímenes absolutistas y para regular, precisamente cuando empezó la revolución industrial y con el liberalismo, pues que cuando se terminó la censura, que era necesario autorizar todas las ediciones pues en España por la Inquisición, en Francia por el gremio de libreros, en Inglaterra por la Station Company, pues antes había un monopolio absoluto. Cuando cayeron los estados absolutistas, empezó el liberalismo, y el liberalismo con su política del laissez-faire. Entonces que empezaron a haber ediciones incontroladas de obras piratas, que entonces se llamaban ediciones contrahechas, sin ningún control de si eran auténticas, si eran mutiladas, si se reconocía el derecho del autor, si no. Entonces se colapsó el mercado editorial, nada era creíble. Y bueno, pues en ese contexto nació la regulación de los derechos de autor y nació precisamente para, pues como digo, controlar esa distribución de obras y para establecer una remuneración a favor de los autores. El derecho de autor principalmente, todos sabemos que tiene tres vertientes, que es el derecho de autor de autorizar la reproducción de la obra, por un lado, por otro lado de autorizar la distribución y el derecho de autorizar la comunicación pública. La autorización del derecho de reproducción, que viene regulada en nuestro artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, siempre había sido configurado como tal, hasta que en 2006, en la Ley de Propiedad Intelectual española, se implementó una directiva europea. Bueno, esto también quería introducirlo. Tenemos una Ley de Propiedad Intelectual que responde al modelo continental, que es el resultado de una política de derechos de autor que viene impuesta de alguna manera por la Unión Europea. La Unión Europea va redactando directivas que vamos implementando en nuestra ley. En el año 2001, con la aparición de Internet, apareció la Directiva de 2001 y para mí aquí empezó el problema. Porque aquí de qué estamos hablando principalmente, de que hoy en día no hay reversión para los autores, no hay reversión para el mercado de la cultura, para los productores, para los editores. ¿Por qué? El problema para mí
viene de aquí. El derecho de reproducción, con esta directiva del año 2001, se polarizó, se dividió en dos. Lo que es el derecho de reproducción ahora es el derecho de reproducción provisional o la reproducción permanente. ¿Por qué se crea este derecho? Pues se crea este derecho porque se habla de copias de reproducciones provisionales para hablar de las reproducciones que hacen los proveedores de acceso a Internet y que son necesarias para llevar a cabo la transmisión de obras entre terceros. Automáticamente se establece una excepción. Las excepciones al derecho de reproducción tradicionalmente habían sido pues, el de la copia privada, para que usuarios pudieran realizar copias con fines no comerciales, o para personas con minusvalías, o el derecho de cita. Eran excepciones muy puntuales. Pero aquí se establece una excepción, que es la de excepción a los proveedores de Internet de pedir la autorización del autor por esas reproducciones provisionales. Se configuran estas reproducciones provisionales, se excepcionan de que el autor tenga que autorizarlas y no se establece ningún tipo de canon compensatorio. Con lo cual, hoy en día la distribución que antes se hacía por medios físicos, ahora se lleva a cabo por medios digitales, mediante Internet. Se producen estas copias que son necesarias para la reproducción y estas copias no se pagan. ¿Qué pasa? Que se ha implantado el ADSL a nivel mundial. Prácticamente hoy en día todas las familias tienen un ADSL en su casa y todo el mundo accede a las obras a través de Internet sin que esas reproducciones pasen por caja. ¿Quién se lucra principalmente de esto? Evidentemente, los proveedores de Internet. Yo quería, pues, porque esto es algo que muy poca gente conoce, y yo quería aquí leer para que veáis el alcance de este artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, que yo creo que es el principal problema que ha generado la crisis en nuestro sector y que mientras esto no se regule no vamos a conseguir nada. Como podéis leer, no requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18, que además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, esto es muy fuerte cuando veis que la significación económica se traduce en estas cifras tan espeluznantes. Perdón, era aquí. Aquí. Dice que y sigo leyendo, que además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en la red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita. O sea, esta aclaración pone de manifiesto que las anteriores son las ilícitas y también están autorizadas, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley. Este artículo, para mí, que no es solo de la ley española, como digo, es el resultado de la implementación de la Directiva de 2001, es el que ha provocado la debacle en el sector, porque lo que nos costó tanto, que fue conseguir el derecho de reproducción a favor de los autores para que pudieran cobrar por sus obras y para eso y ser independientes y recibir una remuneración por su trabajo, porque no olvidemos que el derecho de autor es el salario de los autores, quedó destruido, aniquilado con este artículo, con este derecho de reproducción provisional que se han inventado. ¿Qué ha pasado? Que el dinero no se ha perdido, el dinero ha cambiado de manos. Los proveedores de Internet han duplicado su cifra de negocio con la implantación de ADSL y no olvidemos que el 85% del tráfico en la red lo constituye producto protegido por la propiedad intelectual. ¿Por qué no se habla de esto? Número uno, porque los lobbies de las telecomunicaciones es el lobby más potente que existe en el mundo a nivel internacional. Como lobby más potente es el lobby que evidentemente tiene más incidencia en todos los gobiernos. Por otro lado, a todos los gobiernos entiendo que les ha interesado
implantar y que tener sociedades tecnológicamente avanzadas. ¿Y cuál ha sido el cebo para la implantación? Pues evidentemente el producto protegido por la propiedad intelectual, que como vemos, a raíz de esta directiva no solo no está protegido, sino que pues ha quedado aniquilado. Yo me di cuenta de este análisis pues cuando era abogada de la Asociación de Distribuidores de Discos. Fue invitada al Congreso de los Diputados como especialista en propiedad intelectual y en defensa de mi colectivo. Y cuando analicé la responsabilidad que tiene un distribuidor de copias físicas con la responsabilidad que tiene un distribuidor digital, sencillamente me quedé pues ojo plática y patidifusa, y cuando constaté que realmente este es el problema que tenemos en nuestro sector. Se ha dicho, no se pueden poner puertas al campo. No es cierto, no se quieren poner puertas al campo. De todo lo que pasa por la red quedan copias en los nodos de los proveedores de Internet. Se puede controlar perfectamente de dónde viene el producto, a dónde va y qué producto es. Pero, evidentemente, no se quiere regular. Curiosamente, después de que llevamos 10 años sufriendo que quien se lucre de la creación de los autores, de los productores y demás, sean únicamente los proveedores de Internet y las compañías over the top, que son Facebook, Google, WhatsApp, etcétera. Pero para mí, principalmente, el primer paso es el exonerar de responsabilidad al distribuidor digital. Luego ya viene también el de los intermediarios, que luego os hablará más a profundidad mi compañero Antonio. No sé qué voy a decir, me he perdido. Pero bueno, la cuestión es que el dinero ha cambiado de manos y la regulación finalmente no va a venir porque lo pidamos los autores, ni nuestras entidades de gestión, que las defiendo muchísimo y son súper necesarias para el derecho de autor. No entiendo por qué no se levanta la voz para pedir una responsabilidad a los proveedores de Internet. No lo entiendo, pero al final lo que me hizo muchísima gracia es que hace unos días leí una noticia en el periódico que me dije, mira, al final van a ser los propios proveedores, por la competencia desleal que están sufriendo precisamente por las compañías de contenidos over the top, quienes van a pedir que se valore la cadena de valor en Internet. Y es esta noticia en el World Mobile Congress en Barcelona. Alerta se atrevió a pedir a los legisladores que la cadena de valor de Internet sea tenida en cuenta en su conjunto. Se queja de que estas compañías de contenido están fagocitando la red y que a él, ¿quién le paga? Esa misma pregunta le hago yo a Alerta. ¿Te has estado llenando tus redes de nuestro contenido? ¿Has estado facturando Internet gracias a nuestro contenido? Y a nosotros, ¿quién nos paga? Creo que en general debemos exigir a los poderes públicos que realmente se regule esta cuestión, porque el problema no es que los que nos dedicamos a la cultura, los autores y demás, no generemos dinero, es que nuestro dinero se lo quedan otros. Y de hecho, en esta otra parte del estudio de la piratería, motivaciones, ¿por qué se piratean los contenidos digitales? Como podéis ver, en segundo lugar, yo pago mi conexión a Internet. O sea, la gente dice, yo pago mi conexión a Internet y, por tanto, puedo consumir todo lo que hay en Internet. Pues bueno, señores, los que están facturando Internet, que procedan a pagar los contenidos, las reproducciones que están realizando y por las que se están lucrando. Bueno, se han abierto muchísimas líneas de debate. Esta última en la que se interpelaban Antonio y Mónica creo que es muy interesante, pero me gustaría aquí hacer un paréntesis y saber si alguno de vosotros, de todo lo que se ha dicho, tiene alguna pregunta, alguna cuestión que plantear, porque es importante, insisto, ellos me lo han dicho, que querían conocer vuestra opinión, así que después de estas 4 primeras intervenciones estaría bien que si alguno de vosotros tiene alguna cuestión, alguna pregunta, que la hiciese, por favor. Animaos. Y si no, seguimos con esta línea de debate en la que se... ¿Sí? Un momento,
que le pasan el micro. Preguntad, por favor, porque, insisto, es importante para todos. Estamos todos concernidos y estamos todos en el día y en el momento. Así que yo os animo a que lo hagáis, pero vamos, libremente y con ganas, además. Gracias. Buenas tardes a todos. Quería preguntar una cosa que ha comentado Mónica de que en principio las copias privadas y las copias para personas con minusvalía al principio se podían hacer, pero a raíz de la directiva yo creo que ahora dejan de dejarse de poder hacer y encima resulta que es un poco complicado, es una pregunta un poco desviada de lo que estamos hablando un poquitín, pero también creo que viene al caso también, vamos. Quiero decir, yo soy un autoproductor, pero realmente hablando con un poco enlazado con las preguntas, o sea, con lo que fue la charla de la mañana, hablando de si realmente hay negocio en esto de la música, si hay negocio en las actividades culturales, llegamos a la conclusión de que sí que lo hay. Y dice Mónica, muy bien dicho, que lo que pasa es que se desvía por otros bandos, ¿no? Y yo, del de autoproductor, yo me pregunto, ¿realmente merece la pena producir cultura o no merece la pena producir cultura? No sé si entender lo que yo os quiero preguntar. Y aparte, yo sé que es muy difícil de contestar, lo reconozco, ¿no? Pero aparte, pues viviendo ¿no? en un pueblo muy, o sea, una ciudad muy con muchos medios, con muchas cosas, sino más o menos en un sitio más pequeño y más así. No sé si, Perdón, ¿de dónde eres, por ejemplo, tú? ¿Cómo? ¿De dónde eres? Eu son da Rúa de Ourense. Da Rúa de Ourense, vale, perfecto. Para saber máis ou menos, o sea, sí, unha vila pequena. Aquí. Pues, Pero aparte, si queredes máis datos, bueno, eu creo que non fai falta poñer máis datos. Perfecto. a ver, yo te contestaría que hoy en día, yo sinceramente, yo aparte de ser abogada tengo un sellito discográfico y yo me siento que lo mío es pura filantropía, porque evidentemente no he tenido reversión. Mi música que he producido se ha escuchado y mucho, tengo los datos de internet, pero no me ha llegado el dinero a mí. He alimentado la red de estos señores y a mí no me ha llegado el dinero. Producir cultura, sobre todo si eres autor o eres creador, hombre, es una satisfacción, pero hoy en día, por desgracia, es prácticamente una satisfacción personal, porque una satisfacción económica, por desgracia y gracias a los poderes públicos, para mí no representa una economía. No representa una economía, evidentemente, no porque no lo sea, sino porque no nos revierte realmente a los creadores y a los productores. Quería falar tamén, Antonio, sobre ese asunto. Absolutamente sí. Es rentable producir, crear, implementar cualquier contenido cultural que sea atractivo para los usuarios. El problema está que se están poniendo el dinero en el bolsillo otros. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando de daño, que es el término que hemos utilizado durante muchos años en el ámbito de la propiedad intelectual y es lo que el usuario tiene dificultad para entender. Nuestro marco normativo habla de daño, pero tenemos que olvidarnos un poco de daño y empezar a hablar de utilizar la cadena de valor de forma equilibrada para que todos los participantes realmente reciban la parte que les corresponde. Cuando César Alierta dice, oiga, que yo quiero que me pague una parte de lo que estoy invirtiendo en infraestructuras, pues que se ha caído del árbol que tenemos aquí en la plaza, se ha caído hoy, pero tenía que haberse caído hace 25 años. Si se hubiera caído hace 25 años, hubiéramos entendido que no podíamos ceder las grandes plataformas de contenidos que únicamente son contenedores, que lo han puesto muy bonito. Y yo como usuario de Google y otras muchas plataformas, como usuario estoy encantado. Pero como gestor de industrias culturales, tengo que pedirle que se comprometan más. Que se comprometan más con la cultura de nuestra sociedad. Que se comprometan ayudando a crear, a proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual,
a proteger a los autores, artistas, a todos los colectivos autorales. Por tanto, por favor, es rentable producir. Lo que pasa es que tenemos que distribuir mejor. Y no se trata de perseguir a los usuarios que se benefician de una legalidad o un marco absolutamente ilegal de utilización de contenidos protegidos, como es el caso más comúnmente conocido por piratería. Pero, señores, es que hay un negocio económico detrás. Es que es mentira, es que hay blanqueo de dinero. Es que les invito a que hablen con Jesús Tirado, fiscal del Tribunal Constitucional, que les explicará cómo funciona la piratería audiovisual y musical en España y dónde termina este dinero a financiar las cosas más horribles que tenemos. Y esto ya se sabe. Sin embargo, es verdad que una parte del lobby tecnológico, como permite que funcionen las redes a máximo nivel y que, por tanto, se necesiten cada vez más anchos de banda, cada vez más poderosos y poder ir al 4G más rápidamente posible, pues en estos momentos les interese taparse la nariz y decir, oye, pues bueno, la piratería es un mal menor. Pero hay una actividad económica detrás, por favor, que no nos olvidemos. Y precisamente los más beneficiados no son las telecos, son otros. No hay que olvidar que el 90% de la publicidad digital está controlada por una compañía. ¿Hubiese sido posible la implementación de Internet en tan corto periodo de tiempo sin los derechos de propiedad intelectual? ¿No ha sido un cebo para que todo el mundo... Absolutamente, absolutamente. O sea, 10 años de desfalco. ¿Para qué necesita alguien una banda ancha en su casa? Para mandar correos electrónicos no hace falta una línea de banda ancha. Solo es para consumir cine y ver películas. Yo tampoco responsabilizo al usuario. Es como si a un niño le pones un caramelo en la boca, se lo come y le das un cachete. A quien hay que responsabilizar es al padre que le pone el caramelo en la boca. Hay que tener en cuenta que muchos tendremos mañana oportunidad de hacer pertenecer al sector de los videojuegos. Los videojuegos online en alta definición y en 3D necesitan de una banda ancha importante para poder desarrollarse. Uno compra su licencia y juega con compradores, o sea, con usuarios de licencia legal en otras partes del mundo, y para eso necesita una banda ancha para que fluya el juego en red. Por tanto, ahí tenemos un nicho legal de uso de la banda ancha de manera legítima. Por supuesto que hay nichos legales, pero yo ¿de qué responsabilizaría a los proveedores de Internet? Les diría, señores, usted es el distribuidor de todo lo que de que pase por la red, que no proceda de un sitio que pague en origen legal, usted es el responsable. Como siempre hemos sido responsables los distribuidores de productos físicos de distribuir producto legal. Si ellos tuvieran esta responsabilidad y fueran ellos los responsables, permitirían solo el tráfico de sitios que originalmente fueran sitios legales y pagaran derechos en origen. Yo digo, además yo no prohibiría, yo lo que sí que quiero es recaudar. Entonces, lo que usted ha copiado en su sistema y ha pasado a este señor, usted me lo paga. Haga lo que quiera. Si quiere, luego se lo repercute al usuario que lo ha consumido. Si no le paga, ya le cortará usted la línea. No se la tengo ni que pedir yo que se la corte, ya se la cortará usted. Y el día que no le paguen, ¿qué hará? Solo dejar pasar lo que proceda de un sitio legal. No dejará pasar lo que proceda de un sitio ilegal. Pero mientras no tengan responsabilidad, pues anchas Castilla. Tengo mi red llena. En todos los delitos existe la figura del operador necesario. Efectivamente, pues mira, te voy a leer el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es para llorar. La tengo aquí. Mira. Este artículo 138 que se ha reformado recientemente, y verás lo que dice. Un segundo, que ya llego. Después luego palabra ahí atrás, ¿vale? 2 segundos, que estoy... Por ejemplo, los músicos, si queremos subir nuestra música como productores, no como consumidores, no simplemente subirla para ponerla en valor, que es lo que queremos poner, también sería una banda ancha que yo también te desea, simplemente un momento, gracias. ¿Tenemos ese artículo? Sí.
Dice, el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrán instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de daños materiales y morales, Bueno, vamos al siguiente párrafo. Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora, quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla, y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo anterior, y aquí viene lo flagrante, no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Estos artículos de esta ley son los que exoneran completamente de responsabilidad de las copias que alojan los proveedores de Internet en sus sistemas y que son necesarias para llevar a cabo la transmisión. Es decir, todo el mundo es responsable, menos ellos. Bueno, damos la palabra ahí atrás, que quería Shannon. ¿Algún comentario más en la sala, en el auditorio? De momento no. Juan Carlos. A ver, yo no quería pintar tan negro el panorama porque, o sea, lo que estoy escuchando, hombre, coincido en lo esencial, pero discrepo en algunas cosas. Es decir, yo creo que en España el tema de la piratería se hizo, o sea, peor no se puede haber hecho. Fue general en Europa, es decir, lo que se hizo fue atacar al consumidor y yo creo que eso fue un error. Es decir, fue un error garrafal. Es decir, y yo ahora lo pienso, por ejemplo, en mi hijo de 12 años, ¿no?, que accede a Internet y de repente encuentra un sitio y se baja algo, ¿no? ¿Por qué mi hijo tiene que saber si lo que se está bajando es legal o ilegal? Es decir, ¿por qué mi hijo tiene que saber si Spotify es legal o es ilegal? No lo tiene por qué saber. Es decir, y hacerlo responsable de eso es un error. Es decir, lógicamente, por el camino hay muchos posibles responsables. O sea, lo que hablaba antes Mónica, las propias compañías de distribución, las propias empresas propietarias del cable. Es decir, hay muchos en el camino, el gobierno. Es decir, hay muchos antes de que mi hijo sea culpable de haberse bajado un contenido ilegal. Sin embargo, lo que hicimos fue ir a por el consumidor, ¿no? En Estados Unidos había salido una noticia donde, no sé si era Warner, le había metido $12 millones a una madre. Es decir, noticias de este tipo. ¿Qué ocurrió desde mi punto de vista? Pues que los contenidos legales fueron muy lentos. Es decir, si pensáis, el pirateo como tal, o sea, este concepto del pirateo, ¿no?, básicamente parte del año 2003-2004, donde empieza la mayor incidencia, 2001, bueno, aproximadamente, o sea, en la década del 2000. La primera plataforma legal de distribución en streaming, o bueno, la más grande, que es Spotify, es del año 2009-2010. Es decir, se tardó 8 años en presentar una alternativa al contenido gratuito pirata, ¿no? Lo cual es un tiempo extremadamente largo. Es decir, yo creo que las propias industrias, y de ahí viene, o sea, ¿cómo es? De estos, no sé qué tenemos, los lodos, ¿no? Algo así. De esos polvos tenemos estos lodos. Bueno, pues yo creo que ahí es donde se produjo el gran cambio. Es decir, lo que ocurrió es que el dominio del mercado, el gran dominio del mercado, cambió de manos sin enterarse, esas manos. Es decir, estoy hablando del dominio de los contenidos, eran las majors, las llamadas majors, Sony, Warner, bueno, todas estas, ¿no? Philips, ¿quién se acuerda de Philips, no? Bueno, todas estas. Y sin darse cuenta, alguien les adelantó por la derecha y no se enteraron. O sea, entonces, de repente, fueron las tecnológicas las que empezaron a ofrecer esos contenidos legales. Entonces, es decir, el propietario, el señor Warner, ni se enteró. Y mientras estaba metiéndole denuncias a las familias. O sea, entonces, yo creo que eso es una de las causas. La segunda causa, y es como respuesta a la pregunta de la persona de la Rúa, eras, ¿no? Ese cambio lo que obliga es que, en cierto modo, tú tienes que pasar por el aro. Es decir, si tú quieres que tu canción esté en algún sitio, al final tienes que entrar en ese mecanismo. Tienes que localizar un distribuidor, bueno, un distribuidor no, un agregador, que a su vez coloque tu música en esos distribuidores, ¿no? ¿Cómo? Perdón.
ahí va a depender de que tu música se venda o no se venda. Es decir, eso es exactamente igual que antes tú fabricabas 1000 CDs y los vendías o no los vendías. Ahora el tema está que tú fabricas los 1000 CDs y haces una distribución física tú. Eso es una combinación de ambas cosas. No, es que es mejor si lo virtual o lo físico. Una combinación de ambas cosas. Dependerá de tu negocio. Es decir, en números globales ahora mismo son el 50%. Ahora mismo. Aproximadamente. Y después quería termino con una cosa. Y es, hablando de los lobbies, que también se comentó, yo creo que hay dos grandes decisiones históricas, ¿no? Entonces, la primera gran decisión histórica viene en el acta, en Estados Unidos la ley de propiedad intelectual se llama ACTA, ¿no? Bueno, pues en el acta la CDMA americana incorpora, precisamente por el lobby de las tecnológicas, un término que es el puerto seguro, ¿no? Entonces, el puerto seguro viene a ser esa protección que tiene YouTube de que lo que cuelgue allí, sea lo que sea, él no es el responsable. Entonces, el responsable va a ser el tercero que lo haya colgado, con lo cual tú si quieres denunciar, no denuncias a YouTube, tú denuncias al tercero que ha colgado el contenido. Eso es un poco lo que hablaba también Mónica, imaginaros pues este señor, que por ejemplo, hoy que quemaron no sé cuántas 1000 toneladas de ropa de La Piedra, ¿no? Pues imaginaros al señor de la tienda de La Piedra, que él no es responsable de que lo que se venda adentro, si es pirata o no es pirata. O sea, él lo tiene allí y si viene la policía, pues tendrá que averiguar quién fue el que puso el pantalón allí. Pues es decir, en la tienda física, algo que es totalmente inaudito, en lo digital sí. Y eso es acojonante porque permite, pues eso, que en su momento Google tuviera un proyecto que era el de copiar miles y millones de libros para ponerlos a libre disposición sin tener que pasar por ningún sitio, porque los contenidos los había sacado una biblioteca, pues que proteste uno y yo voy quitando el libro, ¿no? Y la segunda gran decisión, desde mi punto, o sea, que nos afecta a nosotros, hablo, ¿no? La segunda gran decisión fue eliminar en España la compensación por copia privada. Es decir, ¿de dónde viene la copia privada? La copia privada, su origen es alemán. Bueno, alemán, vamos a entendernos. Realmente surgió ese término cuando apareció la cinta cassette, ¿no? Es decir, la cinta cassette revolucionó el mercado desde el punto de vista de que tú podías copiar en un cassette algo de un contenido a otro. Entonces, Alemania, porque esto fue Philips, ¿no? Fue Philips la que BASF. Bueno, VHF, BASF, BASF, eso, pues BASF. Cuando BASF, las cintas BASF, yo pensé que había sido Philips, fíjate. Las de cromo, esas eran las buenas. Bueno, cuando fue el tema de la cinta, parecía lógico que hubiese una compensación por esas copias que se podían hacer, ¿no? Entonces, de ahí apareció el término. Ahora hay una guerra también abierta, ¿no?, con la Comunidad Europea, precisamente para ver qué ocurre con la decisión del gobierno español respecto a porque lo que hizo el gobierno español fue súper paradójico. Es decir, si antes pagaban los que consumían, ahora pagamos todos. ¿Qué ocurre? Que lo que ha cambiado es la cifra, claro. Es decir, si antes los que consumían se suponía que la estimación en copia privada era en torno a 100 millones de euros, ahora el gobierno estima que todos los españoles juntos se arregla con 5, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos grandes decisiones son lo que demuestra la presión de un lobby. Y entonces, ahora pensaros vosotros como pequeño productor, es decir, como pequeño productor y sobre todo como el autor de lo que aparece en ese producto, ¿dónde queda tu retorno? Entonces, tu retorno, hay una regla, bueno, yo le llamo así, o sea, no sé cómo le llamo, yo le llamo la regla del 30-30-49, ¿no? Que es, imaginaros vosotros que vendéis un disco en iTunes, ¿no? Bueno, pues iTunes, de esos $10, se va a quedar con 3. Es decir, que os quedan 7, ¿no? De esos 7, vuestro distribuidor digital se queda con un 30%, es decir, 2,1. Y a vosotros os queda 4,9 de cada $10. Pero eso no es al autor, eso es al productor. O sea, al dueño de la discográfica, al propietario. Eso implicaría que el autor, como generalmente los contratos que hay de autores o los contratos que suele haber de intérpretes suelen ser los mismos de la vida física, es decir, porque tú cuando firmaste un contrato o firmaste desde el punto de vista física, lo que estás percibiendo del digital es el equivalente a lo que tú cobrabas de la parte física. Es decir, si eres un intérprete, pues un 6% de ese 4,9, y si eres un autor, el equivalente, que es el 0,49. Es decir, lo que tú estás cobrando va a tener que ver mucho con el número de copias que seas capaz de vender en la red.
Y ese es el retorno. Es decir, si hablamos de Spotify, pues 1000 descargas, o sea, 1000 streamings del Spotify bueno no llegan a 5 euros en total. O sea, eso implica que el autor cobra 0,00. Sí. Rubén, antes de darte la palabra, un momentito. Querías tú hacer un apunte, permíteme. Pero para mí el principal culpable es el persona o empresa que sube el contenido a un servidor. Luego, claro, el servidor es culpable en el momento en el que no comprueba los datos. Pues la empresa de telecomunicación también es culpable y todos son culpables, pero el principal culpable es el que sube los datos, ¿no? Pero en este caso sería una cosa histórica, por ejemplo, que por el olvido, vamos, yo estos no los que estuve haciendo. Perdón, fala un pouco máis alto, porque non escoitamos. Yo llevo subiendo cosas a la red, subí muy poquitas cosas, porque yo siempre estaba muy pendiente de lo que eran los derechos de autor y esas cosas. Yo llevo subiendo y estaba primero con MySpace, después ya me pasé a Facebook, pero subí muy poquitas cosas. A veces que sean las fotos instantáneas, y lo que estaba hablando tú, que no te das cuenta de que tal vez valor cultural que tú no te lo dejas escapar. No sé si me entiendes lo que quiero decir, pero no como productor de música pensando que sea... no sé si entendés. No, pero yo tengo un usuario sin permiso de subirlo, no un productor que suba para... bueno. Entonces ya... Claro. Una película que se descargó... Bueno, ¿algo que apuntar? A ver, yo entiendo que el daño viene por la copia que hacen de eso que tú estás subiendo. Entonces, eso está produciendo una nueva copia y esa copia produce a su vez una nueva copia. Entonces, es el acto de copiar, es la reproducción realmente la que, por un lado, produce un nuevo bien, un nuevo valor, y por lo tanto es eso que deja de consumir el autor. O sea, si no participa de eso, ni el autor, ni el productor, ni el editor. Entonces, siempre en derecho de autor, ya te digo, desde su nacimiento, nació con el objeto de regular la distribución. La distribución, tú lo único que puedes hacer es controlar la distribución. Un distribuidor nunca puede distribuir producto pirata. Entonces, para mí, el momento de la infracción viene ahí, en el momento en que tú facilitas esa copia, para mi modo de ver. Pues yo sinceramente veo que no se dan pasos y casi que me ha alegrado lo que acaba de decir Alierta. Por lo menos ahora si resulta que él quiere cobrar, tendrá que pagar también de lo que él se beneficia, ¿no? Digo yo, a ver si aprovechamos este momento y realmente se empieza a regular la cadena de valor en Internet, porque ahora mismo estamos en la debacle, en el caos del laissez-faire del liberalismo del siglo XVIII. Estamos igual. XIX, perdón. Lo que estaba comentando Juan, les quería informar que desde la Sociedad General de Autores, junto con otras entidades de gestión colectiva europeas, estamos haciendo un estudio a través de la GESAC, la Asociación de Entidades de Gestión Colectiva de Derecho en Europa, un estudio en el que precisamente lo que se intenta es poner en valor, poner en indicadores económicos el valor que se genera con los contenidos, no solamente ya, digamos, en las principales plataformas como tal, ¿no?, sino todos los usos secundarios que tiene ahora mismo en todo el escenario digital, es decir, el valor directo, el indirecto, el inducido, teniendo en cuenta que ahora mismo es uno de los principales motores precisamente de todo el escenario digital, ¿no? Pero justo, es decir, cuando hablabais ahora de si vamos a llegar a algún lado, Mónica, es muy difícil porque evidentemente el conflicto está ahí y además es un conflicto que tiene unos elementos paradójicos muy fuertes. Por un lado, antes comentaba Fasero el retraso, digamos, de parte del sector en
desarrollar las nuevas tecnologías para realizar sus acciones de venta, etc. Eso fue un hecho histórico y fue un gran fracaso por parte de las grandes industrias. El problema es que eso, cierto es, eso fue así. Pero el problema es que ahora eso es prácticamente irreversible. En una de las gráficas que había puesto Mónica, ¿no?, en la de las razones por las que se accede a contenidos gratuitos, el primer motivo era accedo, pirateo, entre comillas, porque no voy a pagar por un contenido si puedo acceder al mismo sin coste. Por ejemplo, todos sabéis que en España al final Netflix pues no ha venido a España porque no hay negocio. Y todo eso afecta a que todas las plataformas legales, productores, agrupaciones de productores que puedan querer explotar legítimamente el repertorio autoral en Internet se encuentran con una competencia brutal que es el precio cero. Yo no les leería, lo he estado buscando, lo que pasa es que ahora no me funciona un correo por no tirar de datos de nuestra entidad. Yo me confieso todavía comprador de discos físicos y mantengo una buena relación con un productor norteamericano, un pequeño sello de música contemporánea experimental llamado Mother Records. El director del sello nos felicita las fiestas en enero del año 2013 con un mensaje tremendo en el que, bueno, nos da las gracias a los que le compramos discos físicos, les da las gracias también a los que están suscritos a servicios premium de plataformas de streaming, pero cuenta, como bien comentaba antes Mónica, que en el último semestre se emplearon 30.000 títulos suyos y por esos 30.000 streamings recibió $6. Es decir, es muy difícil generar nuevo negocio que alimente precisamente al final todo el gran agujero negro de Internet, que pasa también luego por otra cosa que quizás hablamos después, que es esa producción del, digamos, amateur o ciudadana, que alimenta y alimenta sin generar derechos por tener otro tipo de carácter, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos también con otra de las terribles paradojas que además alimentan este sector a diferencia de otros, que es que precisamente cuando la cultura y el arte nacen para ser difundidos, para ser mostrados, para ser compartidos con el resto del público. Es decir, hay una pulsión lógica por parte de los artistas y por parte de los creadores en poder aprovechar todas aquellas herramientas disponibles para que su obra llegue al mayor número de gente. Por otro lado, también como ciudadanos somos conscientes de que si hay una serie de elementos que facilitan que el conjunto de la ciudadanía se beneficie sin generar problemas por el uso de estos repertorios, pues digamos que desde un punto de vista del bienestar social en términos económicos sería bueno, ¿no? Y digamos ese era, si se acuerdan ustedes, el discurso de los principios de los años 2000. Hemos estado bajo la manta oscura de las majors, no se han podido desarrollar los repertorios minoritarios y ahora, gracias a ese laissez-faire tremendo en Internet, vamos a asistir a un resurgir de culturas minoritarias, de repertorios pequeños, Bueno, nada de eso ha pasado. Es decir, tenemos esta cosa que se dice siempre a los creadores de, no, oiga, ustedes se están quejando todo el día, pero, joder, tienen infinitas posibilidades en Internet. Al final, esas infinitas posibilidades en Internet, que también describió Chris Anderson de la revista Wired en su libro que se publicó en español, La economía long tail, por esa pequeña cosa de no llamarle la economía de la larga cola. No somos así de estúpidos todavía, pero a mí me hace mucha gracia, perdónenme este chiste, siempre que me acuerdo del libro no puedo evitar comentar el chiste, ¿no? Pero efectivamente esta larguísima cola, esos mercados nichos que supuestamente en los operadores, los emprendedores a nivel global los van a poder aprovechar y van a poder subsistir esos negocios. Bueno, pues al final nos estamos encontrando con que, por ejemplo, fenómenos culturales identitarios como puedan ser expresiones del rock o el pop gallego, imagínense ustedes con el rock radical vasco o con el pop underground galego hace 30 años, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tenido un acompañamiento por parte de esa industria pequeñita, pero floreciente, que tenía unas reglas del juego que cumplir? Bueno, ahora todas esas reglas del juego han estallado totalmente. Se deja a los autores
prácticamente huérfanos, ¿no?, en esas infinitas posibilidades de Internet. Y, de hecho, de alguna manera está siempre esta mirada que reprende por parte de, joder, es que no eres lo suficientemente listo como para conseguir una campaña de crowdfunding que financie tu proyecto, ¿no? El crowdfunding, el gran mito, el crowdfunding es fantástico, pero el crowdfunding, al fin y al cabo, no deja de ser una extensión del mercado. Es decir, el crowdfunding no deja... Es decir, si antes comentábamos con el compañero productor, ¿qué pasa si tú no tienes público? Bueno, pues hay dos opciones. O que desde un punto de vista colectivo se considere que tu trabajo genere identidad y es importante para el desarrollo cultural y artístico de una sociedad. Consecuentemente, tiene que haber una serie de decisiones políticas desde lo público, o que se te deje en el ámbito del mercado. Ese ámbito antes era que vendas más o menos discos. Ese ámbito ahora es que tengan más o menos amigos con un poquitín de dinero que te financien una campaña de crowdfunding. Estamos en un lugar muy parecido, lamentablemente, al que estábamos antes, ¿no? Pero sin esas normas del juego. ¿A dónde llegaremos? Yo no lo sé. A mí me gustaría pensar que precisamente estamos ahora en algo que es el comienzo de algo que no nos podemos ni imaginar y que ojalá sea muy bueno. Pero precisamente, como todos los procesos de cambio en la historia, pues hay esos momentos de transición en los que una serie de sectores... pero claro, este sector es un sector muy importante, es un sector que genera identidad. Yo entiendo la preocupación que podían tener los señores que vivían de las máquinas de vapor cuando llegó el ferrocarril. Pero estamos hablando de algo tan importante como es la identidad de los pueblos, y es algo realmente muy frágil. Bueno, pues que hay que abrir precisamente el camino al gran ferrocarril que nos globalice a todos. Pues no lo sé, pero es algo que precisamente como sociedad deberíamos pensar, ¿no? Es decir, es un debate realmente importantísimo y un debate, si me apuran, central desde el punto de vista de las políticas públicas. Y se está dejando a un pequeño enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Cultura, entre los lobbies de industria y los lobbies de cultura, cuando es algo que realmente puede tener unas consecuencias tremendas, ¿no?, para el conjunto de la sociedad, nuestros nietos y todas estas cosas. Miren dónde estamos ahora mismo. Es decir, que no estamos en un hotel que sea copia de copia de copia de copia. Miren dónde estamos, ¿no? Bueno, pues esto requiere esfuerzo, requiere de consensos sociales y requiere también a veces de cierta explicación, ¿no? Y, hombre, pues tenemos enfrente gente muy poderosa, ¿no? Pero, joder, el problema a veces es no tanto a quién tenemos enfrente, sino a quién no tenemos al lado. Es decir, porque buena parte de la sociedad se pone enfrente, se pone en contra de los creadores y se pone de alguna manera al lado de los grandes grupos tecnológicos, ¿no? Bueno, pues quizás ahí tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para conseguir, bueno, pues de alguna manera identificarnos y poner en valor lo que está en juego. Y discúlpenme esta emoción, pero es que es algo realmente importante. Es que precisamente ahora estáis poniendo un poco totalmente en ese agujero negro, en esa problemática, que a lo mejor deberíais utilizar una parte en poner en valor y hablar de la virtud de los activos que son la propiedad intelectual. Yo creo que la solución... Perdón. Sí, perdona, Antonio. No, creo que la solución tiene que venir por el legislador. La protección al ciudadano tiene que venir por el legislador. No va a venir nunca, si lo dejan al acuerdo, aquí, y menos con las TIC. O sea, no tenemos nada que hacer. En cuanto a lo que decías de la exposición que puede tener ahora un pequeñito, de acuerdo, yo es que en esta política nunca la basaría en la prohibición, la basaría solamente en la recaudación, que todo el mundo se transmita lo que quiera. Ahora, eso sí que se pague. Cuando obliguen a pagar todo lo que pase por la red, no habrá competencia desleal entre lo legal y lo ilegal. Y cuando la gente tenga que pagar lo mismo por un producto que no sabe de dónde procede y de mala calidad, preferirá comprarlo en un sitio que sepa de dónde procede y de su buena calidad. Entonces, la única manera de acabar con la competencia desleal es cobrándolo todo o pagando por todo. Luego, por otro lado, lo que se critica, de acuerdo que los gigantes han tardado mucho en reaccionar, de la cultura me refiero,
Pero yo en su día, cuando todavía existía la Asociación de Distribuidores de Discos, estuvimos intentando hacer un proyecto de hacer una página de descarga legal. Y lo que hablábamos, mientras haya un producto pirata que no paga, o sea, lo legal no puede competir con lo ilegal. Y la única manera que puede haber de competir es hacer que pague esa distribución ilegal. ¿Cómo? Pues a través del distribuidor, y el distribuidor ya lo cobrará y lo repercutirá al que lo ha circulado, porque el único que sabe de dónde viene y a dónde va es él, y el único que puede tener esa potestad o esa facilidad recaudatoria es él. Pero él no debería saber, o sea, los datos que... Lo saben todo. ¿O es que no acabas de ver los últimos escándalos, Wikileaks, tal? Lo saben todo, lo saben absolutamente todo y utilizan tus datos para absolutamente todo. Decir hoy en día que la red es privada es una gran falacia. La red es la calle y en la calle siempre ha habido policía. Y los negocios, las joyerías, las verdulerías se han vigilado. O sea, aquí se ha vigilado siempre los negocios para que pueda subsistir esta economía. Decir que la red es privada hoy en día es una gran mentira. Es la calle. La red hoy en día es la calle y hay que regularla. Bueno, la suerte de compartir mesa con gente que entiende tanto y que sabe tanto es que continuamente retroalimenta los mensajes, ¿no? Entonces, y yo pues me he tomado algunas notas que me ayudan un poco a redirigir y tal, y también a centrar un poquito el debate a partir de vuestras preguntas. Cuando Juan Carlos mencionaba el Copyright Act de Estados Unidos y el puerto seguro, que fue, efectivamente, en mi opinión, también el inicio pues era el inicio realmente de esta concentración de negocio que se ha convertido en un gigantesco oligopolio que impide realmente que esto que llamamos nosotros comercio justo y que desde las economías disruptivas está muy bonito mencionarlo y todo esto, en el ámbito de las industrias culturales no exista este comercio justo de contenidos. Porque hay una concentración abismal de poder en manos de unos pocos. Os voy a poner unos ejemplos que vais a entender muy fácilmente. Incluso en el mundo de la piratería, el Observatorio de la Propiedad Intelectual, que presentó datos a través de la coalición la semana pasada o hace 15 días, menciona que casi el 90% de las descargas piratas se hacen a través de Google. No sé si lo tienes los datos actualizados, pero es el 90%. O sea, incluso para piratear hay concentración de negocio. Hay concentración de negocio. Incluso para descargar contenidos ilegales. O sea, primer aspecto. Segundo aspecto, si nos vamos a toda la oferta televisiva, a la carta que hay en España, que es absolutamente gratuita, es el 99%. En España, en estos momentos, hay una oferta de contenidos para visión diferida, lo que llamamos la televisión a la carta, que ofrecen la mayor parte de las televisiones generalistas. Bueno, pues el usuario le es más cómodo ir a visionar el contenido a YouTube que a la propia plataforma de las televisiones. Estoy hablando de contenidos legales. ¿Con esto qué quiero decir? Señores, seamos conscientes que, primero, porque lo han sabido hacer mejor que nadie. Segundo, porque realmente tienen herramientas que son muy útiles para el ciudadano. Y yo, como ciudadano, entiendo que son herramientas muy interesantes y bienvenidos que sean. Pero que ya se ha producido una posición de dominio tan grande que esto hay que contrarrestarlo con medidas disuasorias de esta concentración. Y esto ya no es un problema de España, es un problema absolutamente europeo. La concentración en manos de un único tenedor o de 4 únicos tenedores genera una posición de dominio tan aplastante que no nos podemos quedar cruzados de brazos. Y esto
tiene que ver, por un lado, con una actitud reguladora por parte del legislador europeo y de los Estados miembros, pero también una parte de la sociedad de que sea plenamente consciente que cada vez que hace un clic en un determinado sentido, está haciendo más grande esta posesión de dominio. Y esto no es criminalizar al usuario, simplemente informarle. Esto por un lado. En la otra pata que mencionaba Juan Carlos, la copia privada. Pues desgraciadamente la copia privada, que ha sido un elemento que el usuario ha criticado muchísimo, pero que era una ventaja para el usuario, porque era la capacidad que tenía el usuario de hacer copias para su uso privado sin tener que solicitar el preceptivo permiso al titular del derecho, esto se ha acabado. Señores, las copias privadas están prohibidas en España. Desde la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del 20 de noviembre, de la Ley 20-2014, las copias privadas están prohibidas. Solo podemos hacer copias de originales físicos adquiridos en el mercado comercial. El resto están prohibidas. Esto quiere decir que simplemente para resolver un problema, este gobierno decidió prohibir las copias privadas y se han acabado. ¿Y por qué las prohibieron? Porque como la directiva europea en nuestra legislación contempla la capacidad que tiene el usuario de hacer copias privadas, es decir, de expropiar un derecho del titular a prohibir o no autorizar o no la reproducción de un contenido, bueno, pues este derecho que tiene el ciudadano ahora se lo quito porque la única manera que tengo para compensar a los autores es mi capacidad presupuestaria, es el dinero que tengo en la caja. Muy bien, pues la forma de arreglarlo es prohibiendo las copias privadas o dejándolas a la mínima expresión. ¿Esto qué quiere decir al final? Que han desaparecido más de 100 millones de actividad económica en la actividad económica de la cultura y que de estos 100 millones, 20 millones, casi nada, 20 millones de euros que se destinaban a acciones promocionales, asistenciales y culturales. Por ejemplo, a financiar los discos que mencionaba Rubén hace un ratito, sobre discos que no tienen una actividad o contenidos que no tienen una actividad clara comercial y que la única salida que tenían es la vía de la ayuda o bien pública o bien privada que venía pues, a través de la Fundación SGAE, de este 20% de la copia privada que ha desaparecido. En el caso de SGAE, pues debían ser unos 10 millones al año, ¿no? Más o menos. Para la Fundación, que se destinaba a financiar este tipo de... Ahora son 200.000. Ahora son 200.000. Pero se sigue pagando, no lo sé, o sea, igual, cuando compras un DVD, compras un CD en blanco, ya no se paga. Pero no bajó el precio. De hecho, el iPhone es más caro. O sea, El fabricante y el distribuidor. Que antes lo pagaba o el fabricante o el distribuidor, si venía de fuera de la Unión Europea. El responsable siempre era el distribuidor. Ahora no se lo cobran a ellos, les han hecho este regalo porque nadie ha bajado el precio y ahora lo pagamos con cargo a los presupuestos generales del Estado, o sea que lo paga hasta nuestra abuela, quiero decir, la que no oye discos nunca ni se copia nada, pero encima han reducido esa cuantía que estaba estimada en 200 y pico millones de pesetas, de euros, perdón, que no venía tampoco ni mucho menos a compensar el problema que hay aparte de las copias que se producían en Internet, y lo han sustituido por la cantidad de 5 millones de euros, que no compensa absolutamente nada. O sea que ahora nos vemos con un doble problema, con que no tenemos compensada la copia privada ni tenemos compensada la copia digital, no tenemos nada. Un triple problema tenemos porque las entidades de gestión hemos denunciado al Reino de España por esta expropiación sin compensar y el Tribunal Supremo Español, también a raíz de un recurso que presentamos a un Real Decreto
del año 2012, también que hicimos las entidades de gestión, ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, preguntándole precisamente si encaja dentro de la directiva europea, del modelo de derecho comunitario que nos hemos dotado, el modelo de compensación que tenemos en España, que tenemos que decir que es una excepción en el resto de Europa, en el resto de la Unión Europea. Es una excepción absoluta el modelo. Consecuencias, triple problema, no podemos hacer copias privadas, los titulares no reciben retribución. Tercer problema, el Estado está acumulando un perjuicio patrimonial de más de 400 millones de euros a fecha de hoy, que algún gobierno se va a tener que hacer responsable. Por supuesto, el actual ya no, porque no va a estar gobernando cuando esto se decida, y mucho menos el secretario de Estado, que es el que tomó la decisión de hacerlo. Pero estamos hablando que hay un problema, porque hay un perjuicio patrimonial que en algún momento un juez nos dará la razón, porque creemos que la tenemos realmente, y vuelvo a insistir, este dinero que se ha fagotizado del bolsillo de los titulares a través de una parte del reparto y luego a través del 20% de destino a fondo asistencial y promocional, está en el bolsillo de quien no debería tenerlo, que son las tecnológicas. Un minuto. Juan Carlos, vas a intervenir ahora brevemente. Después tú la pregunta y voy a dejar que acabe Cristina, porque Cristina se tiene que marchar para... Oh, Mónica, perdón. Mónica. Me despido de vosotros porque hemos tenido un error con el avión y tengo que salir un poco antes. Pero te dejo una última intervención si quieres hacer una reflexión final. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esa pequeña precisión, Juan Carlos, ¿quieres hacerlo? No, yo quería hacer simplemente un par de matices. De complementación de información, ¿no? Rápidamente. Cuando estábamos hablando del tema de Spotify, si diferenciamos entre el consumidor premium y el consumidor gratuito, el país por habitante que más consumidores premium tiene en Europa es Inglaterra. Y el que más consumidores gratuitos tiene por habitante es España, ¿no? Eso también nos da un indicador de cómo la gente pues, tiene un aprecio por su producto o no lo tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, si hacemos también otra comparación con otro país, que en este caso sería Francia, y con nuestra homóloga francesa, Francia está recaudando en torno a 800 millones de derechos de autor y España, SGAE, está recaudando en torno a 250, 300 millones de derechos de autor. Si hiciésemos una equivalencia, España tendría que pasar de 500 millones, es decir, SGAE. Entonces, ¿por qué no llegamos a eso? Bueno, no llegamos a eso no porque lo hagamos fatal, sino porque el marco jurídico que tenemos en España no se aplica. Y esa es para mí la cuestión más grave. No es una cuestión de falta de leyes, es una cuestión de aplicación de las mismas. Entonces, aquí hay un entorno, digamos, favorable para que nuestra recaudación sea inferior, ¿no? Pero, repito, digamos que el complemento sería un poco ese. Es decir, estamos instalados en el consumo de cultura gratuita, somos líderes, y eso, lógicamente, implica que la recaudación también se incremente, ¿no? Vamos allá a tu pregunta. Era una percepción de que, de cara a la opinión pública, digamos, a SGAE, os derechos de autor, como que están mal visto, que pues hai esta opinión de que por que pagar. Eu creo que eso non ven tamén de un primer momento donde casi parecía que o consumidor era o culpable e non estas grandes plataformas, porque eu non o escoitei en moitos debates falar en contra das grandes plataformas de distribución. E si encontramos unha peluquería que poña a radio ou casos así de consumidores máis extravagantes. E que eso tamén pasa factura ahora en canto a ter esa mala opinión ou que eso pudo haber sido tamén un error. Sí, a ver, lo comenté antes. É dicir, eu penso que repito que non se pudo facer peor. Pero unha cousa non quita outra. É dicir, os voy a poner otra pequeña comparativa con la nueva ley, ¿no? Es decir, la nueva ley, esa parte tan discutida que hubo ahora del tema del derecho de cita dedicado a la prensa, ¿no? Es decir, eso no existía. De hecho, en el derecho autoral no se reconoce como autor a un escritor de un periódico, ¿no? Sin embargo, la nueva ley sí hace esa matización y, por lo tanto, no respeto al autor, sino respeto a los propietarios de las editoriales que sí tienen derecho, en teoría, a cobrar por los links de terceros, ¿no? Bien.
Aquí en España, aparte de la figura que comentábamos antes de ataque al consumidor, que yo creo que fue un error brutal, porque no fue en España, o sea, fue en todo el mundo. Es decir, el primer momento fue defensa contra el consumidor, ¿no? Bueno, esa parte está superada. Lo que sí ocurre es que se da una publicidad excesiva, desde mi punto de vista, a los casos muy concretos de enfrentamiento de SGAE contra un cliente, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros, nuestro número de clientes en España es brutal. O sea, solo en hostelería pues, podemos tener más de 500.000 de locales, no lo sé, o sea, es brutal. Sin embargo, nuestra incidencia en procedimientos judiciales no es tan grande. Es decir, de hecho, creo que estamos en torno a los 7.000 anuales, una cosa así, ¿no? Eso implica que si tú haces un porcentaje, realmente nuestro índice de enfrentamiento no es demasiado elevado, pero sí tiene mucha comunicación pública. Por ejemplo, hoy había una noticia de que en Tarragona le llegó una carta a 146 locales de hostelería, ¿no? Entonces, yo pienso y digo, bueno, a ver, en Tarragona tiene que haber, no sé, 2.000. Es decir, en el momento que llega una carta, el periódico le da 3 páginas. Y eso es una cosa que es curiosa. Entonces, la peluquería es un debate nacional. O sea, una peluquería es un debate nacional. Esta obra de teatro infantil que se representó fuera del colegio y tal, es otras 5 páginas y debate nacional. Entonces, yo creo que es un problema, vuelvo a lo mismo, es decir, es un problema de la instauración en España del consumo gratuito de cultura, ¿no? Y que no es así, es decir, hay una ley y hay que aplicar la ley. Y lo dice la ley, es decir, no nos lo inventamos nosotros. Un momento, queda pendiente a tua pregunta, non te importa, porque temos que facer un pequeno corte, non te importa, de verdad, retomo despois. Eu voulle dar únicamente a palabra a Cristina, que se ten que marchar de verdad en avión. A Mónica, por favor, Mónica Seville, es Mónica, ¿vale? Yo le llamo Cristina, pero ella en realidad es Mónica. Así que, por favor... ¿Querías preguntarme algo? Entonces esperamos, ¿no te importa? Y así... Sí, claro. Yo, por ejemplo, como director de fotografía o como fotógrafo, ¿qué herramientas tengo para proteger mi trabajo? Como director de fotografía... En cine, publicidad, series de televisión... Hombre, tú sabes que los autores de la obra audiovisual son 3, el director, el realizador, el autor del guión y el autor de la música. Según cómo trabajes, si trabajas como director, tienes tu participación en la obra audiovisual y tienes que estar registrado en una entidad de gestión si quieres recaudar. Ahora mismo hay 2 entidades que gestionan, son SGAE y DAMA. Como director de fotografía, me temo que solamente como director de fotografía no tenga reconocidos derechos de autor. Sí como fotógrafo autor, porque la ley distingue entre el fotógrafo autor y la mera fotografía. ¿En qué se diferencia uno y otro? Pues jurisprudencialmente es una cuestión muy debatida, pero principalmente cuando hay un proceso tecnológico mediante el cual el resultado final de la fotografía no es la mera imagen captada al azar. Y espero verte. Y si como fotógrafo puedes registrar tus obras en VEGAP, que es la entidad de gestión de artistas plásticos. Bueno, punto seguido, ¿vale? Volvemos ahora. Gracias. No, descanso. Ah, descanso. Mónica,